Primero, muy buenas a todos. En este nuevo video, bueno, a los muchachos, pues ya felices vacaciones y a los que ya entran muy pronto, pero bueno, a retomar clases y pues yo ya tenía mucho tiempo no subir un video y pues hoy con ganas de hablarle de un tema muy interesante que es el área bajo la curva. Área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero hablar hoy del tema de área bajo la curva? La razón va a ser la siguiente. Primero, pues muchos en las redes sociales, en las páginas de Facebook de matemática, pues han solicitado ayuda con el tema, ¿sí? Eh, Veo que han montado ejercicios, veo que necesitan ayuda y bueno, no sé si la situación se debe a que no tenemos algunos conceptos claros, pues yo voy a tratar en este video de manera breve, pues explicar un bosquejo de qué es esto del tema de área bajo la curva, que es un tema correspondiente al cálculo de integrales, ¿sí? En primer lugar, ¿qué quiere el problema inicial? El problema inicial quiere que tomemos una función f de x cualquiera, ¿sí? Aquí tenemos el eje x, aquí el eje y, que es igual a f de x, ¿sí? Y en ella tracemos una gráfica, ¿sí? Vamos a trazar una gráfica. Bueno, aquí vamos a hacer lo posible, listo. Una gráfica de una función cualquiera f de x, ¿sí? Y vamos a considerar dos puntos de el eje x. A uno lo voy a llamar A, a otro lo voy a llamar B. Obviamente aquí hay que tener claro de que en este segmento lo consideramos matemáticamente un intervalo, ¿sí? Vamos a trazar una línea para indicar de dónde a dónde van a ir señalados los puntos, ¿sí? Y el problema de hace muchos años que se resolvió con respecto a la curva era hallar el área, ¿sí? Bajo una función, ¿sí? Definida en un intervalo, en este caso AB, ¿sí? Es decir, el área de esta función con respecto a dos puntos dados. Pero ¿cómo se inició a resolver ese problema? Pues en este video vamos a entender algo que quizás muchos matemáticos demoraron, muchachos, miles y miles de años. Pues nosotros lo aprendemos a hacer en la universidad en poco tiempo. Entonces prestemos bastante atención a lo que vamos a considerar. Primero vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que vamos a trazar unos rectángulos en el intervalo que acabamos de dibujar, A, B, unos rectángulos los cuales vamos a llamar inscritos. ¿Por qué? Porque sus puntos están dentro de la curva que se ha trazado. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a trazarla nuevamente. Así. Listo. Aquí tenemos nuestra función f de igual y. Listo. Y vamos a trazar lo, el intervalo A, B sobre el eje X, ¿sí? Y en ello empecemos a dibujar los rectángulos de la siguiente manera. Primero señalar las líneas de los extremos de los intervalos. Dibujemos dos rectángulos inscritos, así. Yo voy a hacerlo así, no sé, ustedes allá como lo harían. Yo lo voy a hacer así. Aquí uno, ¿sí? Y aquí otro. Listo, aquí tengo
el rectángulo 1, aquí tengo el rectángulo 2, ¿sí? ¿Cómo hallamos nosotros el área de esos rectángulos? Muy buena pregunta que muchos me pueden hacer, ¿cierto que sí? Entonces llamemos a este punto que está aquí F de A, ¿sí? Y a este que está aquí F de B. Listo. Y tracemos aquí un punto que vamos a llamar X1, a A lo vamos a llamar X0 y a B lo vamos a llamar X2. ¿Sí? Vamos a ver si nos funciona de esa manera. ¿Ya? El rectángulo 1 tiene una área. ¿Sí? Vamos al área del rectángulo 1 que va a ser igual. El área de un rectángulo, ustedes saben que es base por altura, ¿cierto? Pero ¿quién hace el papel aquí de la base? Primero, la base aquí va a ser X1 menos X0, ¿cierto? Esto va a ser igual a X1 menos X0. ¿Sí? Que viene siendo la longitud de esta base. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la altura? Primero aquí tenemos el valor que es 0, ¿cierto? Hasta F de A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la altura? F de A menos 0, ¿ya? Y esto en conclusión va a ser igual a F de A por X1 menos X0. Listo. Tenemos la área del rectángulo 1. El área del rectángulo 2 ¿a qué va a ser igual? Listo, ya tenemos obviamente de manera clara que la base va a ser X2 menos X1. ¿Sí? Y la altura va a ser F de B, obviamente. La distancia de 0 a F de B va a ser F de B. Ahora debemos sumar el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 para calcular el área de ambos rectángulos. Aquí se está asumiendo que esta área es una área estimada o aproximada, o como usted la desee llamar dentro del lenguaje, bajo la curva de F, ¿sí? Entonces, el área total se supone que bajo la curva de esa figura, tomando apenas solo dos rectángulos, va a ser igual a F de A por X1 menos X0, ¿sí? ¿Cierto? Más F de B por X2 menos X1. Pero ahora observe lo siguiente es bien interesante. ¿A qué es igual a X0? ¿Verdad? O sea que aquí tenemos F de X0 por X1 menos X0. ¿Y a qué es igual F de B? A X2. ¿Sí? Ya sería F de X2 por X2 menos X1. Pero aquí tenemos lo siguiente. Yo les dije a ustedes, esto es una área estimada. Y alguien por ahí se preguntó y dijo, si usted desea calcular el área bajo la curva, yo aquí estoy viendo que el espacio que está aquí, ¿sí? Llamándolo de alguna manera, hagamos entender que este hueco que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, hace parte del área bajo esa curva. Y estos dos solitos así no me están ayudando de mucho. Entonces, alguien dijo, bueno, y ahí si trazamos 4. Él dijo, bueno, listo, traza 4 inscritos a ver qué sucede. ¿Sí? Entonces yo voy a trazar ahora. En la siguiente figura, 4 rectángulos inscritos. Y miren cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tracemos la función. Tracemos el punto AB. ¿Sí? Aquí está la función f de x.
Aquí está el punto B. Aquí señalamos F de B, ¿sí? Y aquí, hasta este punto, F de A. Listo. Y ahora tracemos 4. Aquí va el primero. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? Ahí tenemos 4 rectángulos inscritos. Aquí tenemos el rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3 y el rectángulo 4. A lo llamé X0, a este lo llamo X1, a este punto lo llamo X2, a este punto lo llamo X3 y a B lo llamo X4. ¿Sí? ¿Sí vieron lo que está sucediendo? Quiere decir que ahora los huecos, como les llamé yo, los espacios que están aquí, empezaron a disminuir. Pero yo tengo que hallar el área. Entonces, ¿cuál va a ser el área? El área total va a ser el área del rectángulo 1. ¿Cuál es el área del rectángulo 1? Va a ser por altura. La base, ¿cuál va a ser? X1 menos X0. ¿Cierto? La base. La altura. La altura la tenemos definida de la distancia de 0 ¿a quién? A F de X1. ¿Sí? Es decir, por F de X1. Más, vamos para el rectángulo 2. La base, ¿cuál va a ser? X2 menos X1. ¿Y cuál va a ser la altura? La distancia de 0 a F de X2. Es decir, que es F de X2. Entonces el área es X2 menos X1 por F de X2. La del rectángulo 3 sería X3 menos X2 por F de X3. Y la última sería X4 menos X3 por F de quién. Puede ser F de X3 porque F de X4 está por acá montado. Usted tiene que ser en la misma altura de la anterior. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Vamos a verificar la anterior. X2 menos X3 y sería, miren, aquí está el error. También por F de X2. ¿Sí? Así como lo hicimos, va así. Así que aquí sería F de X3. Verifiquemos el del segundo. ¿Sí? Que efectivamente va a ser por F de X1. Y la de la primera sería también por el mismo. A ver. No, X1 va a ser este. F de X2 aquí está correcto. Listo, ahí tenemos el área total. ¿Sí? Como ven, estamos realizando la suma de cada uno de las áreas de esos rectángulos. Ahora, ¿a quién dijo? Ahí si ponemos más, ¿cómo hacemos? Y si ya no ponemos 3, si no ponemos una cantidad mayor, ¿cómo así? Imagínense si yo tengo una función de un intervalo AB definido de esta manera, ¿sí? Y yo trace tantos rectángulos como yo quiera. Aquí tengo el primero, ¿sí?
Miren ese. Donde aquí tengo definido f de a. Tracemos el segundo. El primer punto lo definí como x0. El siguiente como x1, este como x2. Y obviamente aquí voy a tener f de quién? F de x. Inclusive tengo f de x1 y tengo f de x2. En este caso son iguales. ¿Sí? Y tanto como yo quiera. Y al último lo voy a llamar x sub n. Y al anterior lo voy a llamar x sub n menos 1. ¿Sí? Y vamos a trabajar con esta lógica. El área total vendría siendo x1 menos x0, que es la base del primer rectángulo, por f de quién? F de a, que es f de x0. Más el segundo. ¿Cómo va a ser el segundo? El segundo va a ser x2 menos x1 por f de quién? En este caso, f de x1. En el siguiente se podría tomar f de x. Vamos a ver qué sucedería si tomo el siguiente. Si tomo un punto x3, quedaría x3 menos x sub 2, ¿sí? Por f de quién. En este caso, podría tomarse f de x3. La cuestión es que así sucesivamente sigue la suma y el último vendría siendo x sub n menos x sub n menos 1 por f de quién? De x sub n menos 1. ¿Sí? Sumando todo y suponiendo que hay una cantidad, llamémosla finita porque llega hasta n, hasta x sub n. Pero donde n va a ser cualquier número natural. A este proceso donde yo realizo varios rectángulos dibujados y cojo el intervalo y lo distribuyo, o lo distribuyo no, lo subdivido en varios pequeños intervalos, se le llama partición, ¿sí? Del intervalo, en este caso AB, ¿sí? La partición que yo he hecho del intervalo me ayudó a mí a estimar de manera más aproximada el área bajo la curva de la función f de x en este caso, ¿sí? Como tengo la suma de una secuencia, ¿sí? De áreas de una cantidad enésima de rectángulos, yo expreso eso como la sumatoria desde i igual 0 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1 por f de x sub i menos 1. ¿Qué significan estas i? Estoy expresando que existe una cantidad que parte desde 0, ¿sí? Hasta n de áreas de rectángulos, en este caso escrito bajo la curva de una función f, ¿sí? A esta suma expresada así se le conoce como suma de Riemann, ¿sí?
Si mal no recuerdo, esta suma de Riemann después se expresa con un símbolo al cual llamaremos integral del intervalo a, b de una función f. ¿Sí? ¿Qué se necesita para poder calcular área bajo la curva? Unas fórmulas de suma, ¿sí? Y ojo, como esta estimación tiende a ser infinita, es decir, a tener una cantidad infinita de rectángulos, el área no va a ser la suma así de sencilla de esto, va a ser el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De toda la suma de estas áreas, ¿ya? ¿Por qué? Porque está expresada en términos de ¿quién? De n, así que toca calcular un límite. Aquí el estudiante tiene que recordar cómo calcular límite cuando el valor tiende a infinito. Bueno, esto en teoría es lo que se hizo para calcular el área bajo la curva. Más adelante entenderemos que esto va a ser igual a un símbolo que se llama integral. Como una S viene de la palabra suma, ¿sí? Se podría decir de una función f de x que va desde a hasta b, ¿sí? Y usa un símbolo de dx que también hay que saber explicar muy bien, ¿sí? Lo que significa que más adelante existirán métodos que facilitarán el cálculo del área bajo la curva de funciones determinadas. También, por ahí videos donde se resolvieron casos particulares de integrales por sustitución, integrales por partes, ¿sí? Pero son métodos de integración, ¿sí? Que se necesitan para ayudar a calcular áreas de funciones donde se hace necesario aplicar eso, ¿sí? Ahora sí bien, cuando no se da un intervalo, se dice que la integral que se está calculando es integral indefinida y por eso se le suma una constante. Pero cuando se conoce de un valor numérico y ese valor numérico está representando el área bajo la curva de esa figura. Y bueno, este es el video por hoy. Espero que le haya entendido. Es la teoría de donde viene todo ese cuento de la suma de Riemann y de la cálculo del área bajo la curva. Obviamente en un próximo video subiré ejemplos, ¿sí? Y la continuación del tema. Esta será la parte 1. Bueno, no me olvide usted, muchachos. Por cosas de trabajo no había subido un video. Ya prometo más adelante por ahí conseguir unas herramientas para que los videos queden mejor. ¿Sí? Pues estuve viendo entre hacerlo digital y hacerlo a mano. Me parece que así es mucho mejor. Sin embargo, la herramienta digital hay que usarla también. Entonces espero que compartan mi video, que se suscriban al canal y que les quede gustando el tema. Entonces que pasen un buen día. Espero que les funcione por una exposición que a futuro tengan sobre el tema. Bye bye.